Lucas capítulo 10, versículo. ¿A qué miran a ver si se acuerdan? ¿Será que sí? Lucas capítulo 10. Muy bien. Estamos viendo el Evangelio de Lucas y para nosotros es un privilegio muy grande que poder entender estas porciones de la palabra que lo que buscan es que afiancemos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Entonces muchas veces pensamos que la vida la vida cristiana puede ser limitada a ciertas cosas, pero la vida cristiana puede ser una forma muy bonita de vivir siempre y cuando tengamos claros los principios que la misma palabra de Dios expone. Cuando esos principios no se dan o no se muestran de la manera correcta, vamos a tener problemas muy serios y muy delicados, y ante eso yo sí lo que quisiera que nosotros miráramos y tuviéramos como claro es que Lucas busca que nosotros afirmemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, como Señor, como Salvador, como Dios. Y lo hace porque Lucas comprende, entiende o mira, o desde la perspectiva de Lucas, él logra ver, él logra percibir que la gente tenía en esos tiempos unas tremendas dudas sobre el Señor. Entonces la razón por la que él hace eso es porque como la gente está dudando, él dice, ¿cómo logro comprobarles a ellos? ¿Cómo yo puedo articular o comprobarles a ellos que en verdad Dios tiene planes diferentes, perfectos con todos y cada uno de ellos? ¿Qué es lo que debo hacer para que esas cosas se den? Y entonces Lucas por eso nos narra la historia desde Juan el Bautista y nos dice claramente, Juan el Bautista hace esto, Juan el Bautista hace lo otro, Juan el Bautista es el precursor, tiene que anunciar al Mesías, y efectivamente Juan el Bautista anuncia al Mesías. Todo para que al final nosotros digamos, estamos absolutamente seguros que ese que vino, que ese Jesús es Dios. Ahora, si usted quiere comprobar que Jesús es Dios, Lucas es el libro perfecto para comprobarlo. Lucas muestra al que tenía que anunciar al Mesías, que es Juan, muestra que cumple todas las profecías, muestra todo lo que tenía que pasarle al Mesías cuando llegara, y efectivamente demuestra que a Jesús le pasaron todas esas cosas, y nos muestra también que si eso es real, también hay una cantidad de cosas por venir que se van a dar dentro de ese contexto. Y desde ese punto de vista, desde esa forma, nosotros tenemos que hoy que ponernos a agradecerle infinitamente al Señor por precisamente guiarnos o llevarnos por ese camino. Por eso hoy vamos a estar hablando nuestras Biblias en Lucas en el capítulo 10, el versículo número 23. 23. Y vamos a hacerlo porque para nosotros es de vital importancia, es de verdad muy importante que nosotros podamos tener... claro, hoy vamos a responder una pregunta y a ahondarnos en un tema que para nosotros es muy valioso y muy importante desde la perspectiva bíblica. Tiene que ver con que, ¿entiende usted lo que es la vida eterna? ¿Entiende usted el plan perfecto de Dios con la vida eterna, las cosas que Dios quiere hacer a través de la vida eterna que usted posee? Y tal vez lo que más importante, ¿usted valora la vida eterna que Dios le ha dado? ¿Usted entiende la importancia de la vida que tiene en Cristo Jesús? Este texto busca aclarar o responder algunas de esas dudas de la mejor manera posible. Eso es lo que quiere hacer el texto, y por eso hoy estamos aquí para poderlo ver literalmente, como decimos nosotros, queremos verlo en detalle. Por eso estamos ahí en Lucas capítulo 10, vamos a orar antes de comenzar. Lucas capítulo 10, versículo 23, ahí vamos a comenzar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú puede hacerlo. Pedimos, Señor, que tengas misericordia a todos y cada uno de nosotros, que tú obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, conforme a tu gracia infinita y a tu poder.
El honor y la gloria sean dadas a ti, Señor. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando estamos viendo a Lucas, en lo que estamos viendo en los versículos anteriores, sobre todo los versículos que el Señor envía a los 70, el Señor nos mostró la alegría al principio de este versículo, en el versículo número 21, que lo vamos a retomar. El Señor mostró que empezó a sentir una alegría infinita. Y hoy vamos a mirar por qué tanta alegría en el Señor. En los versículos anteriores mandó el Señor 70 personas en grupos de a dos a que hicieran una cantidad de la obra de Él por muchas ciudades. Regresaron, Jesús no fue con ellos, pero cuando regresaron vinieron muy contentos y le dijeron a Jesús: Jesús, estamos felices. Imagínense que tenemos unos superpoderes, los demonios son echados fuera. Y estaban felices dizque porque tenían superpoderes. Y Jesús les baja la nube y le dice: ese no es un motivo para estar contento. Ustedes deben estar contentos de que sus nombres en el cielo, en el libro de la vida, están escritos sus nombres. Ahí están. Eso es lo que debería darles alegría. Que eso fue lo que vimos la semana pasada. Después comenzamos la escena del regreso de los 70 en el versículo número 17. Que era el número 21, perdón, que dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu. Hoy vamos a aprender qué alegra, qué regocija a Dios, qué lo hace feliz, qué hace feliz a Dios. ¿No le gustaría sacarle una sonrisa a Dios? Que hiciera algo y Dios, qué chévere, sería chévere, ¿no? Sacarle sonrisas al Señor, pues es viable. Él va a decirnos qué le alegró tanto, y ese texto lo dice clarito. Y obviamente comienza en el versículo 21, pero sobre todo el enfoque estará en el versículo 23. En el 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¡Guau! Y uno dice: pero ahí ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Con qué tienen que ver los niños ahí? Porque obviamente genera una duda en nuestro corazón. ¿Qué significa que se la reveló a los niños y no a los sabios y entendidos? Ahora, la primera cosa es que en aquella misma hora, o sea, en el mismo tiempo, Jesús está dando una charla. Si ustedes miran bien la escena que estábamos viendo la vez pasada, los 70 están muy felices, pero ahora Jesús exactamente en este lugar dice que mientras Él está allí, Él se regocija, está feliz, contento en algo que ha ocurrido, pero dice que está contento en su espíritu. ¿Qué significa en este texto específicamente que Jesús está contento en espíritu? Quiere decir que es como cuando nosotros estamos muy alegres. Y tal vez la pregunta que hay que hacernos acá es: ¿usted cómo se imagina a Jesús contento? Esa sí es la pregunta. ¿Cómo imagina que Jesús... ¿Usted se imagina a Jesús todo cuadriculado? Oren, arrodíllense. ¿Ustedes creen que Jesús reía? ¿Ustedes creen que Jesús hacía chistes? Interesante, ¿no? ¿O porque era Dios no hacía nada de eso? ¿Que Jesús jugaba? Claro, se la pasaba con los niños. Jesús jugaba, reía. Era una persona muy alegre. La única diferencia es que no pecaba. Es que cuando usted piensa en alegría, usted dice: uy, pues es que yo me alegro y peco. Sí, yo sé, porque eso es usted, pero el Señor no. ¿De acuerdo? Y entonces estamos ante una expresión de alegría bastante grande. El texto dice que se regocijó en el Espíritu, dice el texto, en el Espíritu. En esa misma hora significa se alegró internamente. Él ya había dicho antes, al principio, que su espíritu se regocijaba en Dios su Salvador. María había dicho eso un tiempo y ahora Jesús dice casi lo mismo: me regocijo en el Señor. Y lo va a decir casi con las mismas palabras. En ese momento Jesús, lo que ocurre, y ahora viene la parte interesante, ¿qué fue lo que alegró tanto al Señor? ¿Que los 70 hayan venido y hayan regresado bien? Pues se gozó que devolvieran. ¿De que los 70 hayan podido tener poder sobre Satanás? Pues chévere, pero no, eso no fue lo que lo alegró. La verdad, eso no fue lo que lo mató. ¿Qué fue lo que tanto le produjo alegría al Señor en eso? Que la gente se estaba convirtiendo, porque cuando ellos predicaban el Evangelio del Reino, la gente lo seguía, y entonces el Señor dijo: eso me alegra profundamente.
Seguramente eso le alegraba, pero no es lo que él va a resaltar. Él dice, no, realmente el motivo de mi gozo no tiene que ver nada de esas cosas. Uno podría pensarlo por lo que ha leído, pero no, por eso él comienza con una expresión de alabanza, cuando diciendo, yo te alabo, oh Señor, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Increíble. Entonces él eleva su petición al Señor soberano, al que tiene al Creador, al que tiene el derecho de todo, y le dice, Señor, yo te alabo. O sea, yo de verdad te glorifico por esa acción que tú llevas a cabo, por esa obra tan espectacular. Y él dice, ¿qué es lo que lo alegró? Y suena rarísimo para nosotros. Y él dice que lo que lo alegró porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Tiene que ver con algo que los niños sí entendían y los sabios no entendían. Algo que los sabios les fue oculto, pero a los niños les fue revelado. Y usted dice, wow, o sea que ahí está la salvación de niños, pastor. No, no tiene que ver nada con la salvación de niños. Porque alguno puede pensar, o sea que los niños se salvan por derecha. No, no está diciendo eso el texto. Ahora, lo que el Señor está diciendo específicamente es que Dios se llevaba a cabo una obra que a Jesús humanamente, ojo, en su humanidad Jesús dijo, yo te alabo, Señor, por lo increíble que hiciste. Que fue que no le diste, no le permitiste, lo dice así, que lo ocultó, escondió de los sabios todo lo que tenía que ver con entender la salvación. Dice, tú podías haber puesto a esas personas que se la pasan estudiando y decirles, ¿sabe qué? Ustedes encontraron el camino de la salvación. Y no se lo puso a ellos. Se le puso a lo que en la Biblia se llaman los niños, que a veces son niños chiquitos, pero aquí reflejan es a personas ignorantes, comunes y corrientes que no tienen un conocimiento teológico extenso ni nada que se les parezca. O sea, a personas como tú y como nosotros, común y corriente antes de conocer al Señor. Cualquier persona. Y para Jesús eso fue un motivo de tremendo gozo. ¿Cómo es posible? Y decía, increíble que Dios, esa gente sabia que supuestamente sabe tanto y tan metida y que escudriña y que busca, nunca Dios le permitió encontrar ese camino. En cambio a los niños, a los ignorantes, sí los permitió por una sencillísima razón. Ese es el punto. Ahora, eso no fue porque sí, porque Dios dijo esto sí y esto no. No. Teniendo en cuenta, hermanos, que la salvación no es por obras, que quede eso bien claro, el Señor quiso que entendieran la salvación por gracia, primeramente los que no parecía tuvieran ningún conocimiento especial, los que parecía que no tuvieran una inteligencia para lograrlo, los que parecían que fueran, estas personas no tienen con qué, eso es nada que ver. Un sabio en ese tiempo podría conocer a profundidad los grandes secretos de muchas cosas. En ese tiempo también había ciencia, había investigación, la gente investigaba, y llegaba a conclusiones sobre cosas humanas hasta cierto punto muy interesante. El problema es que esos conocimientos que ellos tenían eran temporales y poco duraderos y terminaban cuando el sabio se moría. Hasta ahí les llegaba. Pero esos sabios, según el mundo, son ignorantes de la sabiduría de Dios que lleva al reino de los cielos. Y en cambio, esos ignorantes que no tienen conocimiento humano, la mayoría, o lo que está diciendo el Señor, pueden entender fácilmente la salvación que el Señor ofrece y que no es para un ratico, sino es para la eternidad. Esa es la diferencia grande que había unos y con otros. Es claro según la Biblia, aquí vamos a un versículo de 1 Timoteo 2:4, por favor. 1 Timoteo, un momento. Dos, 4. ¿Dios quiere que tengamos conocimiento? Sí, claro, obvio. Pero de Él. De Él. Él dice que de Él. El cual quiere que todos los hombres, oigan esta belleza con para dedicárselo a unos amigos, el cual quiere que todos los hombres, no unos poquitos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos quiere que se salven? Pues todos. Ese es el deseo de Dios, todos. Y que vengan al conocimiento de ¿quién?
de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. Y el plan de Dios es que todos los hombres lo conozcan, lo conozcan. Ahora, no quiere decir que una persona sabia no puede llegar al Señor. Sí puede llegar, pero para eso necesita una condición. Y la condición que pone aquí el Señor es que tenga un corazón como el de un niño. Significa un corazón humilde para recibir las cosas que Dios le enseña. El problema de las personas que tienen mucho conocimiento es que el conocimiento tiende a envanecer, a enorgullecer, a cerrar la mente. El conocimiento tiende a que yo ponga argumentos contra lo que me enseñan de Dios. Porque yo digo, ay no, yo tengo a Dios, y es cuando sale esa frase mundial que dice, yo tengo a Dios a mi manera. Significa que usted ha creado su propio Dios en su cabeza, que usted ha creado su propio ídolo de cierta forma, de cierto tamaño. Eso es usted, con sus ideas, y su Dios tiene todos los parámetros que usted quiere tener, pero no los que están acá. Hace que coincidan unos de acá y otros son completamente suyos. Usted acaba de crear su propio Dios. Y dice el Señor acá que no es que los sabios no puedan entender, no puedan llegar a la salvación, pero el punto es, hay algo que impide que ellos lleguen, hay algo que impide que ellos puedan avanzar en este punto. El Evangelio fue predicado a todos, tanto a los ignorantes como a los sabios. La diferencia es que los sabios amaban más al mundo, amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran perversas. Eso es lo que tristemente nos dice la palabra de Dios. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso dice Juan 3:19. Y ese es el gran problema. Entonces Jesús dice, yo estoy feliz de que la revelación de Dios la cogen los niños, los que tienen un corazón, ojo, un corazón como el de un niño. Que ya un niño, yo le digo, el techo es azul, dice mi papá, dice que es azul, es azul. Si un niño, obviamente un niño obediente, no piensen en usted, piensen en un niño obediente, ¿sí? Un niño le decimos, camine, vamos allí. El chino que dice, pues camine, es mi papá, yo voy donde mi papá me mande. La Biblia dice que los que tienen un corazón así, esos son los que el Señor dice, wow, los que Dios se ha revelado para que entiendan su palabra. Una cosa increíble. Ahora, si una persona sabia se baja de esa nube y deja de creerse tanto, y dice, yo también entiendo, soy sabio y eso, pero entiendo que Él es Dios, está por encima de cualquier conocimiento que yo tenga, Él también puede alcanzar la salvación, para que quede claro qué es eso. La palabra niño se traduce ahí ignorante, en relación con la sabiduría de los hombres, esa es la traducción que hay ahí. Pero Dios no había escogido a los sabios del mundo para salvación, sino a los ignorantes del mundo, a los necios, a los indoctos, o sea, a los que no tenían ciencia, a los que no tenían conocimiento. Primera de Corintios 1:27. Dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Increíble que lo que está diciendo aquí el texto es que Dios dijo, no, yo escogí para que los sabios queden avergonzados en su propio orgullo, escogí a los débiles, dice acá, wow, interesante eso, a los débiles. Y a lo débil del mundo escogió Dios. Y también escogía, ¿cuáles? A los necios. Recuerde, los escoge no porque sean buenas. Imagínense escoger un necio para darle la salvación. No la escogió por méritos, no es porque usted haya hecho algo. Hay personas que piensan que se van a salvar porque es que yo soy buena mamá, yo soy buen papá, yo soy buena tía. No, eso no le hace nada, eso no sirve para nada. La Biblia dice que eso es lindo, bonito, pero eso no hace un cambio ni es el motivo por el cual Dios da la salvación. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto pues es un don de Dios, no por obras, no es por nada que usted haga. Es para que nadie Y entonces llega el Señor y dice, y Jesús se regocija mucho diciendo, como dice en el texto, que Dios decidió dárselo a los necios, a los débiles. Dios decidió que los necios y los débiles podían entender fácilmente ese regalo que el Señor ofrecía y tomar la decisión de seguirle. ¡Wow! Eso es algo increíble. Entonces, eso a Dios las cosas que lo alegran. Si usted dice, ¿qué le alegra a Dios? ¡Wow! Pues que nosotros vayamos lo mismo, que vayamos a esas personas que nos parecen que no entendieran. A los necios que están en este mundo, que son hartos, la mayoría. A los débiles, a los que uno dice, es que no sirven para nada.
Y Dios dice que en su infinita misericordia Él los está buscando y que es más fácil que ellos lleguen al Evangelio que cualquier otra persona que tenga una inteligencia y ese va a ser más difícil que llegue. Porque tiene un montón de argumentación en su cabeza y porque realmente va contra un versículo de la Biblia que está en Santiago 4:6, que es lo que lo mata, literalmente. Santiago 4:6 dice lo siguiente. Hello, moto. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los. ¿Por qué Dios no les permite o se oculta o no les deja ver las cosas? Porque Él da gracia a el que Él da, Dios resiste, perdón, a los soberbios. Si una persona es altiva, orgullosa, ¿qué hace Dios? Si yo con ustedes no me meto, hermano. Desgraciadamente, la mayoría de los sabios son altivos. Y esa es la razón por lo que Dios dice, ¿sabe qué? Ya usted lo resisto. Pero en cambio, si una persona es humilde, dice que Dios le da su gracia. Dios dice, en cambio, cuando yo veo un corazón como el de un niño que trata de aceptar las cosas, que me busca, que pregunta y quiere aprender, quiere conocerme, pues yo le entrego la gracia. Y esa es la razón por la cual los sabios no la recibían, pero y la razón por la cual los que eran débiles, los que eran necios y buscaban al Señor, Dios dice, ahí está, es para ustedes. ¿Y con eso qué pasaba? Pues que la recibían increíblemente los que parecía que no tuvieran esperanza y los sabios quedaban avergonzados porque ellos pensaban, nosotros somos muy inteligentes. Y ellos pensaron, los sabios piensan hasta el sol de hoy, que pueden encontrar el camino al cielo sin Dios. No hay manera de encontrarlo. Solo puede ser trazado por el Señor. Ese es el punto claro del punto. Por eso el Evangelio solo puede ser aceptado por quienes tengan un espíritu de niño. Pero jamás por quien lo considere desde la dimensión de la sabiduría humana. Si yo me pongo a medirme por títulos, que es con lo que hace normalmente el ser humano, es que yo estudié en la San Marino 5 semestres y el otro dice yo estudié 6. Yo soy más inteligente que usted. Ese no puede llegar a la salvación, porque ese cree que la vida se mide por la cantidad de cosas humanas en conocimiento que tenga. Ese nunca va a llegar al Señor. Ese le va a costar muchísimo, porque él piensa que todo tiene que medirse así. En cambio, una persona sencilla que no tiene tantos estudios y eso, Dios dice, para ellos va a ser mucho más fácil. Y no es porque sean más tontos, ni más bobos, ni más, nada que ver. Para Dios son tremendamente valiosos y al meterse con Dios se vuelven sabios. Y Dios lo dice que ellos van a entender realmente porque su corazón es humilde, entiende que debe ser enseñado y aceptan esa enseñanza que el Señor les ofrece. Esa es la diferencia entre un grupo y el otro grupo. Eso no quiere decir que la sabiduría pelea con la espiritualidad. A nosotros nos interesa que todos nos preparemos, que seamos sabios en las cosas del Señor. Pero que delante de Dios, así usted tenga mucha sabiduría, sea como un niño que le obedece literalmente en lo que Él dice. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Si usted dice, pero pastor, yo soy súper estudiado, requete estudiado, más preparado que un yogur. Chévere, prepárese. Pero si su sabiduría no le está ayudando a que agache la cabeza y conozca más a Dios y se meta más con Él, entonces no le sirve para nada, es aire puro. Más bien contaminado, diría yo. Pero si su sabiduría le está ayudando como científico, por ejemplo, a encontrar, Dios, aquí veo a Dios. Esto solo lo puede hacer Dios. Entonces, listo, por ese lado sí. Así es como debe ser, para los que juegan o están en el camino de la ciencia. Por eso dice acá que en 1 Corintios 1:26, pues mirad, dice el texto, vuestra vocación, 1 Corintios 1:26 dice, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice Pablo. Dice, señores, muchos de los que están con el Señor no son ni super sabios, ni super esto, ni poderosos, ni nada. Porque desgraciadamente la sabiduría humana envanece y no permite a la gente acercarse como debe ser al Señor. Por eso Dios, en su infinita sabiduría,
El plan de salvación de Dios escapa a nuestra mente. Uno pensaría que Dios va a escoger como nosotros escogemos o que Dios va a ofrecer como nosotros ofrecemos. Y no, Dios no hace eso. Dios dice, yo cojo lo vil del mundo y a esos a los que les ofrezco los que más fácil van a llegar. Pero no a los que el mundo dice que supuestamente van a saber las cosas. Eso nos lleva a una conclusión. Yo debería estar tremendamente agradecido de que Dios, wow, me haya visto. O sea que usted es un necio. O sea que usted es un débil. Normalmente, ¿no? Habrá uno que otro sabio seguramente entre nosotros. Pero quiere decir que en medio de nuestra necedad, de nuestra debilidad, Dios dijo, ¿sabe qué? Wow, tienes un corazón como de un niño que puede aceptar, recibir y seguir lo que yo estoy mandando. Y eso es algo para glorificarle y para exaltarle. Después el Señor dice en el versículo 22, todas las cosas, a ver acá, todas las cosas me son, eso se llama Lucas 10:22. Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y parece un trabalenguas, pero no es tan difícil realmente lo que está diciendo ahí. Es una verdad bíblica bastante sencilla. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuándo le fueron entregadas todas las cosas a Jesús? Interesantísimo eso. ¿En qué instante Jesús fue conocedor, le fue entregada esa potestad de que tenga todas las cosas que el Señor le quiere dar? ¿En qué instante, en qué momento? ¿Cuando ascendió al cielo? ¿Cuando estuvo en la cruz? ¿O cuando obtuvo la victoria sobre Satanás? ¿En qué instante exacto ocurrió eso? Él dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y es en su muerte y crucifixión donde eso ocurre. Cuando Él derrota, la Biblia dice que cuando Él derrota a Satanás, ahora Él tiene toda potestad sobre todo y Dios le otorga eso. En ese instante es que Él lo adquiere, ¿ok? Y dice la Biblia también que en ese momento el Padre le entrega todas las cosas en su mano. Y dice el Señor, ¿sabe qué? Tome, todo queda ahora en su mano, hermano. Ahora tú decides. Ahora por eso Jesús se convierte en el juez de la humanidad. Él decide absolutamente todo. Y esto obviamente por la resurrección de los muertos, su muerte y su resurrección. Ese fue el motivo por el cual recibió todas las cosas. Pero también ¿sabe qué significa todas las cosas? Comprende a todas las personas. Significa que Dios le entrega a Jesús las personas. Cuando toman la decisión de meterse con el Señor, les entrega las personas. Y eso es algo absolutamente bonito. Dice, por ejemplo, Juan capítulo 10, versículo 29. Juan 10, 29. Juan capítulo 10, versículo 29. Para ese ejemplo necesitan tener claro lo siguiente. Juan 10, 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces aquí va el texto. Interesante. ¿Quién le dio las vidas o las ovejas? En ese caso son ovejas. ¿Quién le dio las ovejas a Jesús? Dice que el Padre. Ahora, voy a hacer ese ejemplo con mis manos. Vamos a decir que este es usted. Parece que usted fuera transparente, pero no, es un vil pecador, ¿ok? Es un vil pecador, ¿listo? Tiene apariencia de bueno, pero es malo como los seres humanos. Y entonces usted entiende que su condición es muy pecaminosa, muy fea, muy sucia. Entonces, en ese momento usted le dice al Señor, Señor, yo reconozco mi condición, le predican el evangelio, usted dice, yo soy un pecador, yo tengo que cambiar mi vida. Y el Padre dice, listo, ¿usted quiere cambiar su vida? ¡Wow! Crea en mi Hijo. Y la persona dice, creo en su Hijo. Creo que Él me salvó. Y en ese momento el Señor dice, bueno, como ha creído, lo voy a poner en las manos de Él. Y hace esto. Entonces coge, este es Jesús, y lo pone en la mano de Jesús. Y usted queda dentro de Jesús así, vea. Pero encima de eso la Biblia dice que el Padre coge la mano de Él y la pone encima de la de Jesús. ¿Cuándo usted sale de ahí? Tiene que ser alguien más poderoso que Dios y que Jesús para sacarlo de ese sitio. Eso se llama la seguridad de la salvación. Eso es lo que ocurre y eso es lo que está diciendo el Señor en ese punto. Dice, el Padre me entrega
parte de todas las cosas que me da el Padre es que me entrega a las personas que confían en mí como Salvador. Y cuando confían en mí, yo cojo y ¡pum!, las pongo adentro de mí. Por eso vivimos en el Señor. Y fuera de eso, mi papá pone la mano y me asegura. Conclusión, nunca saldré de las manos del Señor. No hay manera de salir. Estamos en Él. ¿Estamos claros? Y claro, no falta la belleza que diga, y si me porto mal. Si me porto mal, el Señor no abre la mano y ¡pum!, me deja. No. El Señor dice, ahora yo soy su papá. Dicen que hace un papá cuando se porta mal el hijo. Y se porta peor. ¿Deja de ser el papá porque lo disciplinó? No. Ahora solo que le pone la manito un poquito más duro. Porque estamos en Él. ¿Está claro el punto? Listo. Entonces, cuando decimos que el Señor le entregó todas las cosas, nos incluye a nosotros. Incluye que Él nos entregó también a nosotros para que nosotros estemos en el Señor y crezcamos específicamente con Él. Por eso el texto nos dice en esa forma y nos lleva básicamente al siguiente punto. Ahora, Dios quiere que todos los hombres, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También la Biblia dice que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento. Interesante. Dios quiere que todos le conozcan, Dios quiere que todos se salven. Son cosas que para el Señor son muy importantes de hacer. Por eso cuando estamos ahí en el texto de Lucas, en el capítulo 10, el versículo dice acá que nadie puede, volvamos al texto ahí para que ustedes lo tengan claro. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Claro, ¿por qué? Pues porque el Hijo está en el seno del Padre y vive con Él. ¿Cómo no lo va a conocer? Pues obvio, Jesús es Dios, vive con Dios mismo, es Dios mismo. Por supuesto que lo conoce. Por eso el texto dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. También dice, ni quién es el Padre sino el Hijo. El Padre y el Hijo se conocen íntimamente. Si usted quiere conocer a Dios, ¿qué tiene que hacer? Mirar a Jesús. ¿Usted quiere saber cómo piensa Dios? Escuche los pensamientos de Jesús. ¿Quiere saber cómo habla Dios? Escuche cómo habla Jesús. ¿Quiere saber qué es lo que los anhelos, los deseos o lo que siente, desea, propone Dios? Escuche a Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es básicamente lo que está recordando el Señor. Por eso, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y la última parte habla de a quien el Hijo lo quiere revelar. Al final de la historia dice el Señor, ¿sabe quién conoce a Dios? El Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre. Y a las personas a las que Dios les revela, que en este texto son los necios, son los débiles, esa clase de personas, también los sabios cuando doblegan su corazón, dice, ellos también van a conocer al Padre a través de Jesús. Conclusión, todos podemos conocer a Dios si tenemos el corazón dispuesto para hacerlo, todos. Jesús dice, a quienes se la quiere revelar, revelar aquí son los niños, los ignorantes, los débiles, los necios. Dice, Dios se los pone a todos ellos y les dice, conozcan a Dios. Ya es una decisión de la persona si entra a conocerle o a no conocerle. ¡Wow! Ahora, a Dios nadie le vio jamás, pero Él es el unigénito que está en el seno del Padre, Él no lo da a conocer, dice Juan 1:18. A Dios es invisible, pero ¿quieren ver a Dios? Vean a Jesús. Ahí vamos a ver a Dios. Dios hecho hombre, Dios encarnado. Ese es el punto. Ahora, cuando el Señor les dice eso a sus discípulos, les dice en el versículo número 23, miren esto, bienaventurados, versículo número 23, aquí el momento los copiamos acá, versículo 23, aquí está. Y volviéndose a sus discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Y les dice a sus discípulos, miren, ustedes deberían sentir alegría no porque tienen un poder para echar fuera demonios y vainas de esas. Ustedes deberían sentir un gozo muy grande porque ustedes tienen una bienaventuranza. Una bienaventuranza significa una bendición, algo especial que Dios les dio a ustedes, algo que nadie más tuvo. ¿Y cuál es esa bienaventuranza? Dice, los ojos que ven lo que vosotros veis. Dice, bendecidos los ojos que ven lo que vosotros veis. Ustedes son bendecidos por las cosas que ustedes han logrado ver.
En esta escena Jesús está con los 70, otra vez que regresaron, y está dialogando con ellos y les dice literalmente que la felicidad de ellos era la consecuencia de haber visto lo que otros no habían podido ver. A lo largo de los siglos había la gente, los profetas del Antiguo Testamento, soñaron con ver las cosas que hacía Jesús. Soñaron con escuchar al Mesías. Soñaron con ver el poder de Dios en acción. Todos los del Antiguo Testamento soñaron con eso, pero nunca lo pudieron ver. Ahora ellos están en vivo y en directo con Dios, o sea, Jesús. Están en vivo y en directo oyendo, están hablando con Dios en vivo y en directo. Y acá Lucas les dice, ustedes tienen un privilegio que la humanidad nunca tuvo. Hasta el momento que ellos están ahí, nadie había tenido un privilegio tan grande. Así que me hacen el favor de sentir una inmensa alegría por esa parte, porque ustedes tienen un privilegio único, y ese privilegio es, tienen una relación con Dios tan espectacular, tan cercana. ¿Usted qué haría si Jesús se sentara a enseñarles, sabiendo que Jesús es Dios? O sea, en vivo. Ahora, porcentaje de equivocación del predicador Jesús, 0. Eso es una cosa fantástica. Jesús, y ellos tuvieron 3 años y medio de Jesús en vivo y en directo. Ver un milagro de Jesús en vivo. 1. Ellos vieron miles. Ver Jesús detener las tormentas, alimentar a multitudes de 15,000 personas. Solo Jesús puede hacer eso. Fue una cosa que ellos, increíble, vieron todas esas cosas. Y Él le dice, bienaventurados porque ustedes tuvieron acceso a esas cosas. Y por eso el versículo 14 dice, porque os digo, que ese es el versículo que continúa, Lucas 10:24, perdón, les dice, porque muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Dice, reyes, sacerdotes, profetas rogaron, oraron, clamaron, le dijeron al Señor, Señora, queremos verlo. Moisés le rogó a Dios por ver su gloria. Le rogó, Señor, déjame ver un poquitico. Y resulta que estos discípulos, los 70 más otros, estaban con Dios mismo en charlas con el Señor, todos los días. Y Él les dice, felicitaciones, siéntanse felices, dichosos, increíble lo que en este momento tienen. Y usted dice, pastor, y nosotros no tenemos lo mismo hoy, nosotros entonces estamos como los de antes, nosotros no lo podemos ver. Y yo les tengo una respuesta, señores, ¿nosotros tenemos más privilegios o menos privilegios que ellos que lo lograron ver en vivo? Y la respuesta es más. Porque resulta que Dios dijo, ellos lo vieron en vivo, ¿sí? Pero cuando estaba acá el Señor, pues no estaba en la otra región. Pero resulta que el Señor dijo, yo voy a ser más real que cualquier otro, entonces me voy a meter en ustedes. Y se metió en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, aunque ellos tuvieron un tremendo privilegio, yo ahora tengo uno más grande. ¿Quiere hablar con Dios? Lo único que tiene que hacer usted es, Señor, ¡pum! Ya, ahí está. Eso es todavía, ahora, 24 horas. En cualquier instante, o sea, tenemos un privilegio muchísimo más grande que el de ellos, porque Él vive acá. Y eso es una cosa espectacular. Entonces, por eso dice acá, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver y no pudieron llegar a eso. Es más, la Biblia dice que ellos inquirieron, mire lo que dice Primera de Pedro 1, 10 y 11. ¿Sabe qué hacían los profetas para tratar de eso? Mire, los profetas durante muchos años fueron científicos en el sentido de que investigaban. Aquí dice la profecía que Jesús va a venir, que el Mesías va a venir, ¿cuándo va a venir? Y empezaban, indagaban, preguntaban, tenían una curiosidad gigante. Ellos querían saber cuándo puede pasar eso que yo quiero disfrutarlo, cuándo puede pasar eso que yo deseo estar ahí, yo quiero ver eso. Y ellos se gastaron las pestañas, pero la mayoría se murió y no lo vio. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahí lo dice el texto. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, que significa investigar, y diligentemente indagaron, que significa profundizar, acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice que ellos investigaron las Escrituras. ¿Y sabe qué? Investigaban y miraban y trataban de calcular, pero el Señor no vino en ese tiempo. Ahora, ellos entendieron las Escrituras y yo les tengo una respuesta. Ellos sí entendieron casi todo, menos una cosa.
que tampoco los que están en este tiempo lo entendieron. Ellos entendieron todo menos en la parte donde decía que el Mesías se iba a morir. Ellos no aceptaron eso. Todos los profetas los del Antiguo Testamento, todos los líderes religiosos del Nuevo Testamento que vemos ahí, ellos escudriñaron las Escrituras, pero cuando miraban a un Mesías que se moría, ellos decían, no, eso no puede pasar, el Mesías no se puede morir, Jesús no se puede morir. Pero de resto ellos la tenían clara muchas cosas cómo era la profecía. Y por eso aquí dice el texto que aquí, ¿qué significa? Que aunque tuvieron la palabra escrita que decía que se iba a morir, ellos dijeron, no, eso no pasa, no, debe ser otro. Y quitaron ese pedazo y no quisieron aceptar que de verdad Jesús tenía que morir. Increíble. Por eso la siguiente escena que vamos a ver a continuación, que todavía es más interesante. Por eso, aunque investigaron, nunca lograron entender el momento que llegaba. En cambio, los discípulos que están ahí con Jesús lo vieron, lo oyeron sin pensarlo. No lo buscaron, no lo inquirieron. Ellos no eran investigadores, ellos no eran eruditos, ellas no eran las personas que se metieron y ¡pum! Increíblemente entendieron eso, lo vieron, tuvieron el privilegio de estar allí de una manera tan bonita. Abraham, por ejemplo, dice que deseó ver el día. Dice, Abraham, y tenemos un versículo en la Biblia que dice, Abraham deseó ver mi día, dijo Jesús, y no lo vio. Abraham decía, Señor, yo quiero estar en ese día que tuve. No pudo. No pudo. Pero estos muchachos sí, y nosotros todavía muchísimo más a través del Espíritu Santo de Cristo. Ahora, con esa escena en mente, viene una escena increíble de la Biblia con un escriba. ¿Ustedes saben qué es un escriba? ¿Uno que escribe, pastor? Pues obvio que un escriba es uno que escribe, obvio. Eso es obvio. ¿Pero qué escribe? Ahora, en los tiempos bíblicos había dos grupos de personas que eran muy identificadas entre los judíos. Unos eran los fariseos, que usted lo conoce porque hoy le dicen fariseo y usted se ofende, pero que en ese tiempo era una palabra muy respetable. Ser un fariseo era un tipo que era un tipo respetable, conocedor de la ley, temeroso de Dios, muy juicioso. Lo que pasa es que después de lo que le hicieron a Jesús, fariseo es uno que voltea a otra persona, pero solo hasta de allá para acá. Antes de eso, ser fariseo era, ¿qué título? Usted es un doctor. Básicamente era eso, el fariseo era un doctor. Pero el otro grupito se llamaban los escribas. Los escribas eran los que firmaban hacían todos los papeles. En ese tiempo no todos sabían leer y escribir, pero los que escribas llegaban y, ¿qué necesita? Un acta de matrimonio. ¿Qué necesita? Una copia de las escrituras. Hacían muchas cosas. Todo lo que fuera escrito, ellos lo llevaban a cabo, pero eran personas que eran religiosas, se dedicaban a estudiar la Biblia, lo que había de la Biblia en ese tiempo, que solo era el Antiguo Testamento, y se dedicaban a estudiarlo, a escudriñarlo. Pero ¿cuál era el problema? Cuando Jesús vino a la tierra y él empezó a hacer milagros y todo eso, los escribas y los fariseos se enojaron con Jesús, porque Jesús parecía más inteligente que ellos, le sintieron envidia. Y empezaron a hablar mal de Jesús y empezaron a buscar cómo que literalmente matar a Jesús, sacarlo del camino, quebrarlo. Y entonces aquí vamos a ver una escena donde, ojo, ese hombre que está ahí estaba escuchando todo lo que a Jesús acaba de decir, que el Padre y Él son, casi que está diciendo Jesús, yo soy Dios, somos uno solo, usted puede conocer a Dios a través de mí. Y escriba viendo eso dice, ¿sabe qué? Le voy a poner una trampita a Jesús, lo voy a hacer caer. Y le pone una trampa. Aquí está la trampa. Este escriba va donde el Señor y le dice, he aquí un intérprete de la ley, o sea, un escriba, se levantó y le dijo para aprobarle, maestro, imagínese todo, espíritu. No le dijo Señor porque no creía que era Dios, le dijo maestro, o sea, eres un líder religioso que sabe mucha Biblia o mucho de las Escrituras. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Oiga lo que el tipo pensaba. Él dice, bueno, Jesús, usted es un maestro, un tipo muy reconocido. Usted conoce la ley, yo conozco la ley. Según usted, Jesús, porque básicamente le dice eso, dígame qué cosa específicamente, ojo lo que dice él, qué cosa, qué acción tengo que hacer yo para ir a tener algo que se llama vida eterna, que significa, en términos de nosotros, para ir al cielo, para estar con Dios. ¿Qué tengo yo que hacer? Entonces, interesante. Ahí dice que era para molestar a Jesús, para probarle, para tentarle. ¿Qué esperaba el fariseo? Que Jesús dijera algo que iba contra la ley, acusarlo, sacarlo del campamento y apedrearlo.
Entonces Jesús entiende, obviamente Jesús es Dios y conoce todo, pero este hombre le pregunta una cosa, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Significa, explíqueme cómo llego al cielo. Ush. Pero si usted lee la pregunta, él pensaba que era por hacer alguna cosa. Tal vez él pensó, el fariseo, igual que si yo le preguntara a usted, ¿usted qué tiene que hacer para ir al cielo? ¿Usted qué contestaría? Si yo le dijera, ¿cuál cosa tiene que hacer? ¿Qué acción tiene que hacer para llegar al cielo? ¿Usted qué contestaría? Si usted no entiende la Biblia, usted puede contestar cosas como, no sé, tal vez subir descalzo a un santuario. O con frijoles en los zapatos, como algunos lo han hecho algunas veces. O usted dice, tengo que hacer una caminata hasta tal monumento. O tal vez otros piensen, yo tengo que tratar bien a mi abuelita. De aquí en adelante sí la va a tratar bien. Otros llegan y dicen, ser una buena persona, no matar, no robar, no le mandar a nadie. Y si no entendemos la Biblia y lo que dice Jesús, eso vamos a contestar. Vamos a creer que es por algo que yo hago. Y entonces Dios, viendo tan lindo que soy, me dice, tome su regalo del cielo y de la vida eterna. ¿Y sabe qué? No es por nada de eso. Mire lo que Jesús le contestó. Le dijo, mire, escriba. Yo le voy a contestar la pregunta, pero usted me contesta antes 2 preguntas. Imagínese eso. Jesús en eso es experto. Jesús, cuando le hace una pregunta difícil, primero responde con otra pregunta o con 2. Y aquí les pregunta. Entonces Jesús le pregunta al escriba, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Voy a retraducir esas 2 cosas. Él le dijo, oye, tú conoces la ley, tú te la pasas poniendo los documentos, pasándolos. ¿Qué dice la ley para ir al cielo? Tú debes saber eso. O sea, tú me preguntas a mí, pero yo ahora te pregunto, ¿qué dice la ley? Número 1. 2, eso que usted lee y que escribe, interprétemelo. ¿Usted cómo lo lee? ¿Qué significa para usted? Imagínese la respuesta de Jesús. Entonces, pobrecito, le fue mal al muchacho. Él pensaba que Jesús iba a decirle una respuesta y ahora le volteó la pregunta y ahora la que tiene que dar la respuesta es él. Y entonces el muchacho, claro, se pone el escriba y dice, ¿y ahora qué le contesto? Pues le voy a contestar lo que la ley dice. ¡Ja! Y le contestó. Y entonces dice que cuando le preguntó ese asunto, él le contestó. Aquel respondiendo, o sea, el escriba le respondió a Jesús y le dijo, a ver, ¿dónde está eso? Acá. Amarás al Señor tu Dios. Mire lo que decía la ley judía antes de que estuviera el Evangelio. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces resulta que Jesús le pregunta, ¿cómo llegó a la vida eterna? Y él dice, hay que amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo. Y fuera de eso, otra segunda cosa más difícil. Si usted realmente quiere ir al cielo, tiene que amar al prójimo. Eso dice la ley, le contesta el escriba a Jesús. Uy, ahora la pregunta es, Jesús dijo que la respuesta estuvo perfecta y la respuesta según la Biblia, ¿ok? Es que el tipo contestó perfectamente. Jesús le dice, ¿sabe qué? Felicitaciones, tú sabes bien la ley, o sea, la tienes clara. Tú tienes el conocimiento claro. ¿Cómo se lo dice eso el Señor? En el versículo número 28, que dice, y le dijo, bien has respondido. El Señor voltea la torta y le dice, bien has respondido. Mira, ahí está. Haz esto y vivirás. Le dice, hermano, usted ya tiene la respuesta. Haga eso que dijo. Usted dice que cómo ir al cielo. Haga eso que usted mismo acaba de decir que se sabe. Hágalo, las 2 cosas. Ame a Dios con todo y ame al prójimo y listo. Jesús le dijo que eso era la forma. Ahora toca entender qué significa amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas y con toda la mente, dijo al final. Y son cosas que si no las hacemos nosotros, ¿usted quiere llegar al cielo? Bueno, entonces atención porque aquí dice cómo llegar. Es otro plan de salvación, básicamente. Entonces Jesús, para que entendamos, le dice, sí, tienes toda la razón, la verdad es que esa es la forma de llegar al cielo. Entonces, para poder llegar al cielo, señores, el Señor dice que tengo que amar al Señor. Ahora empecemos por ahí. ¿Qué es amar al Señor? Amar al Señor no es decir te amo. Empecemos por ahí. No es un simple te amo.
Dios, tú eres lindo. Señor, gracias. Eso no es. No tiene nada que ver con eso. Es una decisión que usted toma un día de que usted va a dejar de vivir para usted y ahora se va a dedicar a vivir para Él. En que usted dice, yo renuncio a todo lo que yo soy para estar con Él y voy a meterme de cabeza con Dios. Él va a ser la línea de mi vida. Él va a ser todo lo que yo voy a seguir de aquí en adelante. Y yo sé que algunos se asustan y dicen, pero pastor, yo no quiero estar en una iglesia metido de cabeza ahí. O sea, tengo que arrodillarme todos los días. No es eso. Es que usted viva con Él. Mire las palabras que el Señor utiliza en el texto que estamos estudiando. Él le dice primero, amarás al Señor tu Dios. Primero, ame a Dios. Dios quiere que lo amemos. Mire, hermanos, si usted quiere de verdad ir al cielo, usted tiene que amar a Dios. Ahora, ¿qué es amar? Ustedes saben qué es amar. Ustedes han amado. De pronto mal, pero han amado. Ustedes han tenido tragas malucas, ¿cierto? ¿Y cuál ha sido el problema de la traga maluca? Que escogieron mal a quién amar. No que amaron, escogieron mal a quién darle todo eso. Esa es la traga maluca. Pero ustedes saben, ¿qué es amar? ¿No es sacrificarse? No es usted decir, ¿qué le compro a ella? Estará pensando en mí. Y usted empieza con la florecita, me piensa, ¿me quiere? ¿Cómo es? ¿Me quiere? ¿No me quiere? No es eso. No es que si usted toda la persona, usted dice, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿No es tener la mente concentrada en la persona? No es que si la persona le dice, ay, mira, ¿me puedes acompañar a una vuelta? Tengo que salir a las 2 de la mañana de la conejera. ¿Me acompañas? Y usted de bobo que dice, sí, claro, yo voy. ¿Por qué? Porque usted quiere agradarle a la pintación, ¿no? Nada más. Y usted va. ¿Y le duele? No, usted va contento. Y así le cueste allá y aguantando frío a las 2 de la mañana. Te estaba esperando. ¿No era así? Entonces usted sabe que es amar. Usted sabe que amar es sacrificio. Usted sabe que amar es buscar esos tiempos, esos espacios hasta donde pueda tenerlos con la persona y intercambiar tiempos, hablar, esas cosas. Y Dios dice, yo quiero que usted me ame. O sea, yo quiero que usted pase tiempo conmigo. Es tan sencillo como eso. ¿Cuánto? Quiero todo. Yo soy Dios, quiero todo. Pero es que yo trabajo. Quiero que en el trabajo pienses en mí. Es que yo estudio. Quiero que en los momenticos, aparte que estés mirando algo, pues pienses en mí. Quiero por donde camines que pienses en mí. Quiero que me tengas en cuenta en cada lugar donde vas. Quiero eso. Eso es amar. ¿Quiere ir al cielo? Tiene que amar a Dios. Y si tengo un esposo, puede amarlo, pero no puede amarlo como a Dios. Si usted dice, es que sin ti yo me muero, grave. Dios dice, no, lo siento, no sirve que me ames así. Yo estoy primero y después ame al que quiera, pero más abajito. Y entonces eso sí es amar. ¿Está claro? Y entonces el escriba sabía, pero ¿sabe qué es el asunto? El escriba sabía la letra, pero no sabía cómo vivirla. Pero Jesús sí explicó, amar es que usted se entrega totalmente. Dice, por eso dice aquí el texto, ame al Señor con todo su corazón. Primero comienza con el corazón. Significa que el mayor afecto de su vida sea Dios. Eso significa con el corazón. La persona más importante de mi vida es Dios. Que si usted se levanta mañana por la mañana y usted diga, ¿qué es lo más valioso que tengo para vivir este día? Es Dios, tengo a Dios. Eso es. Eso es amar con todo el corazón. No es una cosa religiosa de palabritas. No tiene nada que ver con eso. Amar significa estar todo el tiempo pendiente de lo que Él hace y reconocerlo. Mira lo que Dios hizo hoy. Mira el detalle que tuvo esto. Mira que eso es amarlo. Reconocer todo lo que Él hace, lo que Él es y lo que Él hace. Y aquí dice, amarás al Señor tu Dios. Ahí dice Señor. Significa vas a amarlo como la persona más importante de tu vida. Y lo vas a amar de todo corazón, con todo tu corazón. ¡Wow! Y la palabra corazón no quiere decir acá en la Biblia, quiere decir acá. Este es el corazón en la Biblia. Significa, no es una cosa
loca emocional, es con una claridad. Señor, yo te amo a ti, lo tengo claro en mi mente, en mi corazón. Así se llama corazón. Aquí lo repite 2 veces porque tiene una variante muy interesante. Dice, ame al Señor con todo su corazón. Significa, voy a amarlo entendiendo que Él es el centro de la existencia de mi vida. Y es verdad, tal vez usted no lo cree, pero es lo que pasa. Usted, ¿por qué se levantó esta mañana? Dios lo miró esta mañana a usted en la cama botado y dijo, ¿lo dejo vivir o no? Y dijo, levántese. Pero Dios podía haber dicho, ¿sabe qué? No continúas con nosotros esta temporada. Y trate de levantarse usted sin que Dios le dé la vida. No puede. Conclusión, yo tengo que reconocer, no de boca, con acción. Señor, gracias, un día más de vida. Eso es lo que Dios quiere, eso es amarlo con todo el corazón. Dice que con toda el alma. La palabra alma ahí es con todas las emociones de su vida. Todas. Ejemplo, ¿Jesús tenía emociones? Jesús lloró. Jesús se gozaba, se alegraba. Jesús tenía todas las emociones que un ser humano tiene. El Señor dice, yo quiero que sus emociones, que suelte todo conmigo. Que llore conmigo, que ría conmigo, que disfrute conmigo. Gozosos, dice la Biblia. Gócese conmigo. Eso es el alma, que usted le pone todo ahí sí como dicen en la costa, consentimiento. Y el Señor dice, quiero que me ame con sentimiento. Ámeme así. Después dice, también con todas sus fuerzas. Dios a cada uno de ustedes le ha dado una cantidad de fuerzas, unos más, otros menos. ¿Para qué las usa? Dice, quiero que use cada gramo de su fuerza, toda la que le he dado, para mí. Úsela. Quiero que me ame con todas sus fuerzas, con todas las ganas. Usted se ha gastado y desgastado la vida en montones de vainas que no son. Dios dice, de las que le quedan, porque yo se las di, en la medida de sus capacidades, hágame el favor y se las gasta conmigo. Gástelas. Y la última dice acá, con toda su mente. Y esa es la parte interesante. Dice, yo creo que lo haga inteligentemente. No lo haga simplemente porque está emocionado. Hágalo porque es racional. La palabra mente significa con racionalidad, o sea, con inteligencia. Entiendo lo que estoy haciendo. Señor, lo hago porque tú eres Dios. Y voy a hacerlo con toda la intención. Eso es amar a Dios. Y eso, si una persona dice que quiere ir al cielo, tiene que amar a Dios. Ahora, para poder hacer eso, de amarlo así, de esa manera, Jesús dijo, usted tiene que entregar su vida a mí, a Él, a Jesús. Usted tiene que recibirlo como su Salvador. Y entonces el Señor coloca todo lo que necesita usted para que usted pueda amarlo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Pero puso una segunda condición más terrible para algunos. Dijo, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿usted quiere saber qué es amar al prójimo como a ti mismo? Lo sabremos la próxima semana que vamos a hablar de amar al prójimo. Pero usted tiene que pensar, ¿usted ama a Dios de verdad? ¿O Dios solamente es algo que usted en su mente dice, Dios, Él existe, Él es bueno? Pero usted de ahí no pasa, de unas palabritas y un temor que de reverente no tiene nada. O sea, sí, Él es bueno o sea, como un concepto ahí X de Dios, de que como... Sí, es importante y todo, pero así que sea lo máximo de mi vida, al centro, nada. Entonces no lo ama. Y si uno no lo ama, pues no puede llegar al cielo, porque para llegar al cielo yo necesito recibir a Cristo y empezar a mostrar que lo amo. Eso es una cosa de hechos, de acciones. Y por eso le pregunto, ¿usted ama a Dios? Siempre le preguntamos a la gente acá, si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? La gente toda asustada se pone a pensar en todo lo que ha hecho malo. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Si yo estoy ya, porque entregué mi vida a Cristo, amando a Dios, voy para el cielo. Eso no tiene vuelta. Porque si Dios un día me puso con Él y yo hice los pasos que Él dijo, yo voy para el cielo. Pero si empiezo a analizar mi vida y resulta que Dios me dice que lo ame cuando lo conozca y no lo estoy haciendo, entonces ¿sí estoy de verdad con Él o estoy desobedeciéndolo? Por eso al salir de acá tenemos que tomar una decisión. ¿Va a amar a Dios sobre todas las cosas? Va a tener que notársele si de verdad es así. Va a tener que ser real. Va a tener que ser más que una cantadita que usted se ponga con lloradita de fondo. Porque es que algunos que se pegan las lloradas toda la noche, llorando maldito,
lloré con él. ¿Y qué? ¿Y qué si no lo aman de verdad? No le dedican ni tiempo, ni esfuerzo, ni fue nada. ¿Y qué ganan con eso? Tiene que ser de corazón. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que eso se haga práctico. Y lo que está en juego no es nada más y nada menos que la vida eterna. ¿Qué va a pasar cuando usted se muera? Y termino diciéndole esto: solo hay dos caminos cuando usted muera. Se van todos aquí, todos nos vamos a encontrar con Jesús, todos. El asunto es cómo se lo quiere encontrar, como juez o como salvador. Si es como salvador, Él le dice: entregaste tu vida a mí y me amaste, a mí y al prójimo. Pero si no, te lo vas a encontrar como juez. Le dice: no hiciste lo que te dije. Chao, planta baja, por favor, al infierno. Con Dios solo hay dos caminos: o lo recibes como salvador, o un día te enfrentas a Él como juez. No hay más. Y eso depende mucho de si lo amas o no. De eso, o sea, si usted está con Él, lo va a amar. Pero si no está con Él, no le va a salir. Señores, que el Señor nos ayude, si ya tenemos al Señor, a demostrar el amor. A demostrar el amor. Amén. Y a los que no lo tienen, los invito a que reflexionen. Porque ¿qué van a hacer? ¿Quieren que están en este mundo sin Cristo y morir y morir sin Él? Wow, eso es algo complejo. Por eso vino el Señor, por eso se llama el Salvador, vino a salvarlos. Acepten la invitación. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces. Te agradecemos infinitamente, Señor. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. A ti sea el honor, la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Hoy ponemos delante tuyo, Padre, una vez más nuestras vidas. Te damos gracias por regalarnos la salvación, Señor. No la merecemos, pero lo hiciste. Como la palabra lo indica, buscaste lo necio, Señor, lo ignorante de este mundo, para avergonzar a los sabios, y hiciste revelarte a nosotros para que podamos glorificarte. Por eso hoy te damos honor y gloria, Señor, en todas las cosas. Pedimos que nos sigas guiando, Señor, en todas y cada una de las cosas que hemos hablado hoy, que podamos reflexionar, pensar si en verdad te estamos amando y si no, tomando las decisiones necesarias para hacerlo. Por eso te ruego por todos los que aún no han entregado su vida a ti, para que puedan entender esta verdad. Porque lo que está en juego es la vida eterna. Lo que se está arriesgando realmente es morir sin Él, vivir sin Él y morir sin Él. Convéncelo, Señor, solo tú puedes hacerlo. Y por eso hoy dejamos todo lo que hemos hablado en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén.